favor, Sí. Sandra? Sí. Miren, justamente marca tu cursor en el ísmico. Como alargaste la diapositiva y se alargó de manera no, no adecuada y además está mal el dibujo, el que está más adecuado, bueno, está bien, ísmica. Y lo que quiero que tomen en cuenta, el intersticial es el que lo tienes relativamente mal en el dibujo, porque esa zona que tienes está perfectamente ubicado en el cuerpo uterino. Está un poco más atrás, o sea, ven dónde está el intersticial marcado en la figura y dónde está el ísmico, digamos que está justo en la unión uterotubaria. Ahí exactamente, ese sería el sitio. Ok, ya era todo lo que quería aclarar. Ok. Bueno, en el embarazo ectópico, pues como les mencioné, el tubárico va a ser más frecuente y este puede evolucionar a una rotura o un aborto. Y para que esto suceda, tiene que implantarse en el huevo de la trompa y las vellosidades tienen que invadir el endosalpinx, alcanzando la pared tubárica y el peritoneo. Va a estar acompañado de una proliferación vascular y puede afectar la trompa colateral, propagándose hacia el extremo distal de la trompa. Entonces nos va a dar como resultado ya sea una ruptura ovárica, que como va a aumentar la presión intratubárica, le va a dificultar el riego sanguíneo, lo que va a producir necrosis tisular para llevar a la ruptura. Y en el aborto tubárico, pues el huevo va a carecer de vellosidades que está implantado pues en el segmento distal de la trompa y se va a empezar a atrofiar, lo que va a hacer que se desprenda siendo expulsado por las fimbrias de la cavidad abdominal. Con más frecuencia se van a dar en la implantación ampular y fímbrica. Y bueno, el intersticial, como lo mencionó la doctora, aquí sí se puede ver bien dónde es su localización. Y bueno, también se le va a conocer con cuernal porque pues como se ve está localizado en el cuerno y su frecuencia va a ser del 1.9 al 7.3%. Este va a ser el que se rompe de manera tardía entre las semanas 10 y 16 y cuando se rompe pues va a ser complicado porque nos puede generar una hemorragia severa. El diagnóstico va a ser por una ecografía transvaginal, que vamos a poder encontrar un útero vacío, un saco gestacional que se ve separado del endometrio, menor a 1 centímetro del borde lateral. Vamos a tener un manto delgado, que nos refería que era mayor a 5 milímetros del miometrio, que va a estar rodeando al saco. Y vamos a tener el signo de la línea intersticial, que es una línea ecogénea que se va a extender del saco gestacional a la cavidad endometrial. Y bueno, como tratamiento vamos a poder hacer una histerectomía o una resección en cuña pues del cuerno. El abdominal lo vamos a tener que nos va a dar un 1.4%. Y se va a dividir en primario y secundario. El primario es cuando la implantación se va a realizar directamente en la cavidad peritoneal y el secundario si se da por implantación de un aborto tubárico. La mayoría de estos van a ser secundarios. El diagnóstico igual va a ser por una ecografía transvaginal y aquí vamos a poder encontrar una ausencia de evidencia de fístula del útero placentario, trompa y ovarios normales sin que tengan lesiones y que esté relacionado con la superficie peritoneal. A veces en estos casos podemos encontrar la fetoproteína alfa elevada. Y bueno, yo encontré que sí se podría, bueno, la pregunta de puede llegar a término, encontré que es muy raro que esto ocurra, pero que sí se podría llegar a término y que en este caso el feto se sacaría por la parotomía y se dejaría la placenta in situ y se tendría que reabsorber por sí sola. Pero bueno, no sé, doctora, si esto sí sea posible. Sí es factible, pero la situación está a considerar. El producto está envuelto solamente en lo que son las membranas, obviamente su líquido amniótico. Esto condiciona que la presión de los demás órganos intrapélvicos puedan generar malformaciones macroscópicas, o sea, por la presión que están ejerciendo los órganos sobre el rostro o sobre las extremidades. Entonces ahí hay que tener ese punto como referencia. Ok, nace el producto y ahora el problema es la extensión de la placenta. No hay nada que la delimite y esto hace que evidentemente a los órganos que estén cercanos se pueda insertar. No
puedo resecar intestino, pero lo que no puedo es llevarme un páncreas o llevarme hígado, páncreas, colon. Entonces, el sitio de implantación es muy importante, o bien podría ser a nivel de diafragma. Entonces, el parámetro es dejar la placenta en el sitio donde está implantado. El corte del cordón umbilical se hace lo más cercano posible a la zona de inserción placentaria. Entonces, si detectan ustedes un embarazo, el plan a seguir con la paciente es interrumpir el embarazo. Si ella decide que no, el pronóstico es malo para ella, definitivamente. Va a tener que quedar a terapia intensiva y van a usarse dosis de metrotexate tratando de hacer que la placenta se reabsorba. Ok, doctora. Bueno, como ovárico vamos a tener que su prevalencia es del 0.15%, pero cuando se descubre que fue por fecundación asistida es un 4%, y cuando es por colocación del DIU es un 10%, tiene mayor prevalencia en la colocación del DIU. Bueno, puede ser igual que el anterior, primario, secundario, e igual el primario va a estar cuando la fecundación se realice directamente en el ovario, y el secundario cuando la implantación estuvo localizada primero en la trompa y tras un aborto pues se continúa al ovario. El diagnóstico aquí en este caso sería por la paroscopía, y la trompa ipsilateral tiene que estar intacta y distinta del ovario. El ectópico tiene que ocupar el ovario y tiene que estar conectado con el ligamento uterovárico, y que el tejido ovárico esté como en contacto con la pared del saco. Y el tratamiento pues va a ser resección del saco gestacional o operectomía, que pues es quitar el ovario. El cervical, su prevalencia va a ser del 0.15%, y bueno, se da cuando pues se da una implantación del óvulo fecundado en el conducto cervical. El diagnóstico se va a hacer por ecografía transvaginal, y aquí, bueno, el cervix va a estar blando y agrandado, con tamaño igual o mayor que el fondo. El cuello uterino tiene que estar distendido, con pared delgada y dilatación parcial del orificio externo. Tiene que estar limitado dentro y adherido al endocervix, y no debe existir pues elementos fetales. Bueno, aquí en el tratamiento, antes se hacía una histerectomía, pero encontré que ha sido desplazado por el legrado, y para conseguir una buena hemostasia, pues se tendría que utilizar un balón compresivo, como es el catéter de Foley o la ligadura bilateral. Difiero totalmente de tus datos, y ahí lo podemos poner para que revisen todos ustedes. El plan en un embarazo cervical es diagnosticarlo a tiempo. Evidentemente es el manejo a través de metrotexate. Recuerden que para usar metrotexate, y se los va a comentar, el embarazo no debe de medir más de 4 centímetros, ideales que sea de 3 hacia abajo, y esto hace que se pueda reabsorber, que no tengan que llegar a la histerectomía, porque hacer un legrado lo único que va a dar es que te sangre, y ahí no tienes fibras musculares que te sirvan para producir una contracción. Les recuerdo que ahí están las uterinas, entonces sí se van a meter en problemas, queda claro, y no todos van a tener la posibilidad de hacer embolización, salvo que estén en un tercer nivel. Entonces, que tengan muy en cuenta este punto. Si se les ocurre y dicen, es un embarazo cervical, o va a ser un legrado, la respuesta es: vas a matar a tu paciente. Quedamos tercer nivel, mejor embolizan y esperan a que solo se reabsorba. Ok, doctora. Bueno, y como clínica vamos a tener que algunas pacientes pueden ser asintomáticas, pero la actividad principal que nosotros vamos a encontrar va a ser dolor pélvico, amenorrea y hemorragia, y en algunos casos puede estar acompañada de náuseas, vómito y mareo, pero pues esto no es como que muy frecuente que se vea. Y bueno, le agregué una tabla que encontré de los menogramas de Buchbeck, bueno, no sé si se pronuncia así, y vamos a tener que el tipo 1 vamos a tener amenorrea de corta duración con dolor, pero no va a presentar metorragia. En el tipo 2 vamos a tener metorragia escasa, pero va a ir acompañado con dolor. En el tipo 3 va a haber un sangramiento anormal que dice que se podía confundir con la menstruación, acompañado después de dolor, y después le vendría la metorragia. Y en el
En el cuarto, se dice que va a haber sangramiento escaso con muy poco dolor, pero que si esto se deja como avanzar, entonces ahí es donde ya vendría un cuadro de crisis dolorosa y puede ir o no acompañado con metorragia. Bueno, en el embarazo ectópico, vamos a decir que es complicado cuando ya existe una ruptura, y lo que vamos a tener como principal va a ser dolor abdominal pélvico, que va a ser agudo e intenso y puede estar localizado en una fosa ilíaca y se puede generar incluso todo al abdomen. Bueno, la palidez y piel de mucosas, pues estos ya pueden estar asociados a shock hipovolémico debido a la hemorragia que ya trae. El dolor en el hombro, bueno, es porque cuando el ectópico se rompe, el sangrado es hacia la cavidad peritoneal y esto pues nos va a generar una irritación de dándonos un hemoperitoneo. La amenorrea puede ir acompañada, pues la amenorrea puede existir y puede ir de 5 a 8 semanas, puede existir debilidad debido a la hemorragia que trae y una masa anexial que nosotros podemos encontrar ya sea a la palpación o por ultrasonido. Y bueno, en el diagnóstico vamos a tener que lo más característico pues va a ser el dolor pélvico, el dolor a la palpación de anexos o a la movilización del cuello. Yo encontré que a esto, cuando duele la palpación de anexos y la movilización, se le va a conocer como signo de Frenkel positivo, siempre y cuando sea en el primer trimestre del embarazo. Y bueno, vamos a tener la ecografía transvaginal, que la vamos a relacionar con la beta-HCG cuantitativo, ya que pues si nosotros tenemos que es mayor a 1500 miliunidades, pues vamos a encontrar es normal encontrar en la ecografía un saco gestacional, pero si nosotros encontramos un útero vacío, una imagen paranexial o líquido libre en el fondo de saco de Douglas, pues ahí sí ya tendríamos un problema. Y cuando nosotros tenemos que sea menor a 1500 miliunidades, tendríamos que repetir la beta-HCG y nos daremos cuenta que no aumenta lo normal cada 48 horas y en lo normal pues se duplica esta cantidad, entonces tendríamos un crecimiento lento en este caso. Y bueno, aquí yo les puse el signo de Proust que tiene que ver con la tarea. Bueno, yo encontré que tiene que ver con la tarea y esto se relaciona a que cuando nosotros hacemos presión en el fondo de saco de Douglas, esto va a ser extremadamente doloroso para la paciente y la paciente puede incluso dar un grito. Eso yo lo encontré que se le conoce como el grito de Douglas. Y bueno, vamos a tener también, el gol estándar en este caso sería hacer la laparoscopía, que pues nos da la confirmación. Y en algunos casos podemos acudir a la progesterona sérica, que en un embarazo normal puede ser de 25 nanogramos sobre mililitro, y que en un ectópico deberíamos encontrarla que está en 5 nanogramos, pero en varias embarazadas va a variar de 10 a 25, entonces su utilidad va a ser muy limitada y por eso casi no la realizan. Y bueno, vamos a tener también que podemos encontrar el signo del anillo, que es una formación anular hiperocogénica que rodea el saco gestacional implantado fuera de la cavidad. Hay 3 tipos, pero el más frecuente y el que estamos viendo aquí es el tipo 1, que son estructuras embrionarias. Bueno, podemos encontrar estructuras embrionarias dentro del anillo y aquí en este caso el embrión puede detectarse con o sin latidos. También vamos a encontrar al Doppler color, que nos va a dar como un anillo de fuego, que como ya lo había mencionado anteriormente, se da por el aumento de la vascularidad. Vamos a encontrar una masa no homogénea en los anexos y un saco vitelino. Bueno, aquí agregué lo que pidió la doctora del signo de Colen, que es una esquimosis periumbilical, que pues se va a observar en la presencia de hemoperitoneo. Entonces, cuando pues sabemos que el embarazo ectópico se rompe, como ya lo expliqué anteriormente, es a donde se va a ir esta hemorragia. Y bueno, va a empezar como una decoloración azulada, como bueno, ahí ya se ve un poco morada, alrededor del ombligo. Bueno, vamos a tener la culdocentesis, que es la obtención de sangre acumulada en el fondo de saco de Douglas.
Y bueno, después al lado una tablita de lo que tenemos que utilizar, la posición que tiene que ir la paciente, lo que se va a necesitar para la preparación de la vagina, la anestesia local y la punción. Bueno, en este caso, primero tenemos que efectuar el examen pélvico y retrovaginal, que tenemos que comprobar la posición del útero, averiguar si el saco está ocupado. Después vamos a colocar el espéculo de Graves. Después vamos a preparar la pared vaginal, como son con las gasas estériles y la solución de povidona yodada. Luego vamos a elevar el cuello uterino. Tenemos que pinzar el labio posterior del cuello y ejercer una ligera tracción hacia arriba. Luego tenemos que infiltrar la anestesia local y en este caso tendríamos que utilizar una jeringa de 3 mililitros con aguja de punción lumbar de calibre 22 y tendríamos que inyectarlo en la línea media. Luego vamos a introducir la aguja para culdocentesis, que en este caso se tiene que utilizar, se tiene que mantener el cuello en tracción y vamos a utilizar la jeringa de anillo de 10 mililitros con aguja de punción lumbar de calibre 18. Se va a introducir a través de un labón anestésico en dirección paralela al eje del útero. Y bueno, después vamos a aspirar el fondo de saco, que si el líquido es seroso va a ser una prueba negativa. Y si nosotros encontramos fragmentos de coágulos antiguos o líquido hemorrágico que no coagula, ahí sí va a ser compatible con un diagnóstico de hemoperitoneo. Y también podemos incluso encontrar pus, pero en esas ya sería hacer otras pruebas como sería tinción de Gram. Y ya después se retiraría la aguja. Sandra, te interrumpo. El punto estratégico de una cultocentesis es que la jeringa sea de cristal, porque lo que tú vas a tratar de hacer es de checar, aunque no mandes directamente al laboratorio, pero sí en el inter que tú tienes el material en la jeringa puedes ver si coagula o no coagula. Lo lógico es que al extraerla y ser una jeringa de cristal, tenga formación de coágulos. Si no coagula, estás hablando de que la sangre evidentemente sí es de un hemoperitoneo. Sí. Es el punto básico, que tiene que ser obligadamente de cristal, no te sirve una de plástico. No, okay. No sirve. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Y bueno, en lo anatomopatológico, aquí vamos a tener la reacción desigual, que como sabemos es el endometrio secretor cargado de glucógeno y lípidos, pero en este caso no encontraríamos las vellosidades coriales, que como sabemos es lo que forma la parte fetal. Entonces vamos a tener reacción desigual, pero no vellosidades coriales. A este fenómeno se le conoce como Arias Stella. Y bueno, en el tratamiento, cuando no es complicado y va a cumplir con estos parámetros, podríamos dar metotrexato de 50 miligramos vía intramuscular. La paciente aquí pues obviamente tiene que estar estable, el saco gestacional no debe de medir mayor a 4 centímetros, tiene que haber ausencia de líquido, o encontré que en algunas decía que menos de 100 mililitros de líquido, pero que lo más recomendable es que no haya líquido, que sea acárdico y que la beta-HCG sea menor a 10.000 miliunidades. Pero este medicamento va a estar contraindicado en pacientes que presenten enfermedad hepática, ya que pues está asociado a daño del hígado y a la larga pues nos podría generar una cirrosis. Entonces en este caso tendríamos nosotros que pedir un perfil hepático, igual una enfermedad pulmonar porque está asociado a fibrosis pulmonar, aquí en este caso pues una radiografía de tórax, enfermedad hematológica, pues su prueba de coagulación, y pues si tuvo o tiene úlcera péptica, pues tampoco se lo podemos administrar. Vamos a ver que para que nosotros sepamos si nos está dando una respuesta al tratamiento, tendremos que hacer una prueba de beta-HCG al cuarto día. ¿Y por qué al cuarto día? Porque en los primeros 3 días
el medicamento lo que hace pues va a ser que va a destruir las células y al ectópico, ya que como sabemos pues este medicamento es quimioterapéutico. Entonces en los primeros 3 días lo que va a hacer es que aumenta la beta-HCG y pues hasta el 4.º día nosotros podríamos calcularla. Si nosotros vemos que disminuyó un 15% de su basal, pues quiere decir que sí está respondiendo al tratamiento. Y bueno, otra que encontré es que se puede dar dosis múltiples de 1 miligramo los días 1, 3, 5 y 7, pero tiene que estar combinado para que amortigue los efectos con ácido folínico de 0.1 miligramos. Lo tendríamos que intercalar y pues en este caso se darían los días 2, 4, 6 y 8. Y bueno, cuando no cumple los parámetros anteriores o que esté contraindicado para la paciente, o que el ectópico mida menos de 4 centímetros y tenga poca fibrosis la trompa, nosotros podríamos realizar una salpingostomía. Pero si ya llega complicado o llega ya con una ruptura de hemorragia, encontramos que el ectópico mide mayor a 4 centímetros y hay mucha fibrosis, en este caso nosotros tendríamos que realizar una salpingectomía. Y bueno, doctora, no sé si me deje ponerles un video de este procedimiento. Sí, ¿cuánto tiempo dura? 2 minutos. Ok, sí, te da tiempo. Okay. Y estamos infiltrando con vasopresina una difusión de una ampolla de 20 unidades en 100 cc, el meso de la trompa, para disminuir el sangrado. También infiltraremos el ectópico, que en este caso está en la trompa derecha, en la ámpula, disminuirá el sangrado y también nos ayudará en la hidrodisección del saco. Posteriormente, con energía monopolar, por el lado antimesentérico y en corriente de corte, con la espátula abriremos la serosa de manera muy fina, la muscular y el endosalpinx. Ok. Abrimos todo el espesor de la pared. Lo tenemos abierto todo el espesor de la trompa de la pared. Entonces, con la cánula de irrigación vamos a hacer hidrodisección para que se diseque el plano de clivaje perfecto, porque el agua, ¿quién más suave que el agua? Va a encontrar el plano de clivaje perfecto y el ectópico va a salir en su totalidad sin nosotros lesionar el endosalpinx. Porque si metemos una pinza aquí en la trompa, vamos a destruir el hidrosalpinx y vamos a producir un sangrado y seguro que vamos a terminar haciendo una salpingectomía. Posteriormente metemos una bolsa, una endobolsa, para retirar el tejido trofoblástico con uno de los trócares. Y damos por terminada la cirugía. Haremos seguimiento de beta en el postoperatorio. Bueno, estas instrucciones que les puse son las mismas que acabamos de ver, nada más que pues es mejor que la vieran aquí, yo se los dijera. Y bueno, en la otra es la prueba de salpingectomía, que no sé si también me deje poner un video para que ellos lo puedan ver. Sí. Okay. Disecados los músculos rectos, debemos incidir el peritoneo parietal para ingresar a la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal, con los separadores apropiados, inspeccionamos las estructuras pélvicas. En este caso, observamos la trompa uterina dilatada con una perforación. Esta es la imagen de un embarazo ectópico tubario. Se debe inspeccionar la trompa uterina del lado contrario para saber el pronóstico de fertilidad de la paciente. En este caso, la trompa uterina no tiene alteraciones.
la trompa uterina afectada por el embarazo ectópico se fija y a través de su base se colocan los pinzas Rochester atravesando el mesosalpinx. Se procede entonces a extraer la trompa uterina, proceso conocido como salpingectomía. Enseguida se procede a realizar hemostasia a través de 2 puntos de sutura. En este caso se realizan 2 puntos de transmisión o de Kelly en el sitio de donde fue extraída la trompa uterina. Una vez colocados los puntos de sutura, se procederá a realizar la hemostasia y realizar un lavado de la cavidad peritoneal. Con una hemostasia segura, se procede a realizar un recuento de compresas. Si estas están completas, se retira el instrumental y se cierra la cavidad abdominal por planos. En este caso, en el quirófano, realizamos una incisión longitudinal a través de la trompa uterina para verificar el contenido de su interior. Observe cómo dentro de la trompa uterina se encuentra un embrión producto del embarazo ectópico. Bueno, eso es todo el procedimiento que se tiene que hacer en la salpingectomía. Y bueno, luego igual como ya lo había mencionado anteriormente, en pacientes que tengamos RH negativa, en las 72 horas de que se hizo la terminación del ectópico, tendremos que dar inmunoglobulina ante-D vía intramuscular. Cuando se tenía 12 semanas, se dice que se da 120 microgramos, y el estándar para las mujeres de RH negativa es de 300 picogramos. Y ya por último, el pronóstico que tenemos, se marca que las pacientes que tuvieron embarazo ectópico, 1/3 de las pacientes puede tener un embarazo normal y otro tercio puede tener otra vez un embarazo ectópico. Por eso tendremos que hacer un buen diagnóstico de Y bueno, como sabemos, el embarazo exitoso tiene que depender de la edad, de cuántos hijos tiene y pues como les mencioné, la razón del por qué se generó el ectópico. Y también los factores que influyen en la fertilidad posterior, pues van a ser los antecedentes de esterilidad, si tuvo alguna patología tubárica previa, que en lo relacionan que existe un problema mayor por salpingitis y esto puede darnos un segundo ectópico. También si el diagnóstico fue por la colocación del DIU. Y para las pacientes que les dimos metotrexato, pues el Gonzalo Melo nos dice que se recomienda un intervalo de 4 y 6 meses, pero que no se encontraron anormalidades a las pacientes que lo tuvieron ya sea antes o después de los 6 meses. No encontraron malformaciones fetal o algún mal pronóstico de la gestación y que se tuvieron que administrar folatos diarios en forma precoz y preconcepcional para que podamos tener un buen embarazo. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, Isabel. Sí. Sandra, perdón. Sí. En el caso, Luis Fernando, evidentemente cuando se rompe un embarazo, automáticamente vas a tener ahí sangrado. Entonces no nada más es líquido, sino también hay un hemoperitoneo. Lo que sucede es que va a variar. Una cosa es que tengas una colección menor, pero de todas maneras sigue siendo hemoperitoneo, a que tengas una cuantiosa cantidad. No sé si con esto respondo tu pregunta, Fernando. Luis Fernando. Sí, y una pregunta, doctora. ¿En cuál de los dos casos es que genere
digamos, favoritivamente un Homo sapiens, porque estaba leyendo que tanto un Homo sapiens como un Homo sapiens dejan inútil la tubotrina y pues no sirve para, y bueno, según lo que había leído, es mejor extraerla a que se quede ahí porque ya, digamos que podría, si una persona que te gustaría embarazarse, es prácticamente No, inútil. aquí una cosa es que tengas una acumulación de material purulento en la salpinge y otra que tengas sangre, pero normalmente en el video, los dos videos que viste, está perfectamente organizado el tejido. Ujú. Cuando se rompe no se va a quedar la sangre en la cavidad de la salpinge, sino sale al exterior. Entonces, ¿qué es lo que tú buscas? Dependiendo, y aquí el plan es que ustedes estratégicamente sean preventivos. Si yo puedo hacer un diagnóstico de embarazo como los que vieron, el primero, automáticamente puedo subsanar el defecto y podría irme por la utilización de fármacos como es el metrotexate o bien en el caso de una cirugía irme por una laparoscópica que las vías de abordaje solo son 3 incisiones, a diferencia del último video donde están viendo una laparotomía, se hace una incisión amplia para buscar la zona. En el segundo estaban viendo que ya había cierta cantidad de hemoperitoneo en el fondo de saco, se alcanzaba a ver ahí contenido hemático, pero de poca proporción. Entonces, el plan es, no es lo mismo hacer una salpingectomía y dejarla en condiciones correctas, como en el primer video que vieron, a tener que hacer una incisión abierta, hacer la salpingectomía y tratar de reparar, porque sí te va a generar alteraciones en la luz y la posibilidad de que se presente nuevamente un embarazo ectópico. Contesté tu pregunta. Y en el caso de una enfermedad pélvica inflamatoria, lo ideal es que des tratamiento y que esa señora no se embarazara. Pero cuando te estás dando cuenta que la señora no necesariamente es sexo servidora o comercio sexual, sino que además puede ser una persona común, con múltiples parejas. No estás hablando de que tenga una cuota a través de sus servicios sexuales, pero sí tiene múltiples compañeros sexuales. Entonces, la posibilidad de que alguno de ellos le transmita alguna enfermedad es posible y por lo tanto es una paciente con factor de riesgo. Entonces, por eso también preguntas el número de compañeros sexuales que ha tenido. Ok, ¿Contesté ok. tu pregunta? Ok. Sí, doctora. Patria, por ahí, en cierta manera te estoy contestando al contestar a Luis Fernando, era el plan de no es la causal de infertilidad no es obligadamente un punto estratégico para que tú tengas un embarazo ectópico, pero sí te da más factores. ¿A qué voy? Si la causa de la infertilidad es por incompatibilidad de tipo inmunológico, que es la menos frecuente, nada tendría que ver con esto. Sin embargo, si a tu paciente la llevan a lo que es biología de la reproducción e implantación de embriones, y por ahí ya estaría hablando de la pregunta de Daniel, automáticamente los embriones se dejan en el fondo uterino. De ahí los blastocistos tienen la capacidad de migrar e igual se implantan en el fondo, que igual hacen un trayecto hacia Salpinge y desarrollan un embarazo ectópico. Por eso es que es más frecuente cuando están en procesos de implantación de embrión que se dé un embarazo de tipo ectópico. Uh-huh. Sí, Ahora doctora, sí. muchas gracias. Sí. Pero si la causal es una enfermedad pélvica inflamatoria, las manejas antes y no tendría por qué hacer un embarazo ectópico. Uh-huh. O si es por toxoplasma o por citomegalovirus, igual lo corriges, o por un problema diabético, cualquier otro orden lo corriges y eso generaría que puedas salir sin problemas. O sea, tienes que ser específica en la causa. Y Daniel, ¿por qué? Ahí quiero entender tu pregunta. Dice que en caso de embarazo ectópico y con intenciones de embarazo, es mejor referir con fertilidad asistida. No entiendo. ¿Me puedes explicar?
No, o sea, aquí tú lo que vas a hacer en el caso de un embarazo ectópico lo puedes resolver el ginecólogo. Si la paciente está en un parámetro de edad, que estamos hablando que la señora tiene sus 30 años y quiere tener la certeza de un siguiente embarazo, no tener esas complicaciones, si quiere la paciente, sí definitivamente la puedes referir a lo que es biología de la reproducción. Daniel. O sea, no de primera intención. Tiene el problema, no la vas a mandar. Tienes que ser resolutivo en ese momento. ¿De acuerdo? Porque lo vas a poder hacer a través de lo que mencionábamos. Viste el video de lo que es la cirugía laparoscópica. Posteriormente, si ella quiere ya no seguir intentando, evidentemente la posibilidad es de hacer su consulta para el siguiente embarazo ya hacia lo que viene siendo biología de la reproducción, o sea, la fertilidad asistida. Eso no le exime de que el embarazo vaya a ser un embarazo normal. El riesgo de adherencia normal de placenta o cualquier otra alteración se puede seguir dando. Y aún con fertilidad asistida, si recuerdas lo que le dije a Alicia, en el sentido de la migración, por eso es que el ultrasonido que se hace en biología de reproducción es a las 4 o 5 semanas para saber dónde quedaron los embriones, si se quedaron en el sitio donde se dejaron o migraron. Ahora sí, Daniel. Muy bien, si no tienen más preguntas, nos vemos mañana. Debería de tener ya... ¿Qué pasó, Luis Fernando? Es que estaba leyendo en el libro de Williams y hubo una parte que no me quedó muy claro. Habla ¿Me acerca la de las planteas cantidades. rápidamente? Sí, habla acerca de la que es la gonadotropina crónica humana beta. Menciona que acerca de las cifras superiores de la zona de discriminación y las cifras inferiores. Mencionaba que cuando hay cifras superiores a 1500, se mencionaba que o el producto estaba muerto o era embarazo ectópico. Y mencionaba si estaban debajo de esta zona de discriminación, era embarazo ectópico. Entonces, no sé cuál de los dos decía, o sea, porque decía tanto A superior ver, como Luis inferior. Fernando, lo que tienes que poner en claro, cuando hablamos de diagnóstico de embarazo, una de las cosas importantes que marcamos, ¿cuál es la cifra golden para decir, tengo que buscar un embarazo intrauterino? Según yo, al principio es mayores de 10,000, ¿no? No es cierto. Rápidamente, dos respuestas. Bueno, como ya es tarde, no voy a esperar estas dos respuestas. La cifra golden es de 1.800.000 unidades internacionales de fracción beta de hormona gonadotrofina coriónica. Motivo por el cual, cuando yo tengo esta titulación, lo puedo apreciar a partir de 1.500 y para algunos autores van a ser de 2.000. Por lo tanto, la cifra golden se queda en 1.800. O sea, en 1.800, a fuerza, debe de haber un embrión intrauterino. Si no lo encuentro a la hora de hacer el ultrasonido, por eso era la correlación. Pido una fracción beta y cuando busco por ultrasonido ya tengo idea de lo que voy a buscar. No, a ver qué me presenta. No se trata de llegar a clase como algunos alumnos hacen de a ver qué les enseñan, sino ya tienen una idea de lo que les van a enseñar y lo único que van a hacer es reafirmar. Este caso es similar. Con 1.800, cuando yo hago el ultrasonido, tengo que encontrarme ahí un embrión obligado. Si no lo encuentro, evidentemente existe y debe ser un ectópico. Cuando las titulaciones son menores y la semana que me está dando la paciente es mayor, tengo dos posibilidades. Un embarazo en el cual está muriendo el producto o ha muerto, o bien estoy hablando de un ectópico. Les recuerdo que la fracción beta se duplica prácticamente al doble de 2 a 3 días, o sea, cada 2 o 3 días la titulación se duplica hasta llegar a la semana 10. Después de la semana 10 ya se estabiliza. Ahora sí, Daniel. Diego Fernando. Sí, doctora, muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.